Aquí nos quedamos la vez pasada viendo la definición y especificación de requerimientos, donde el software proporciona significado de representación y acceso a archivos externos creados por otras herramientas. ¿Nos ayuda Aguilos Ríos a leer la parte de especificación de requerimientos, por favor? Sí. El software proporciona significado de representación y acceso a archivos externos creados por otras herramientas. ¿Continúa? Sí. Especificación de requerimientos. El usuario debe proporcionar facilidades para definir el tipo de archivos externos. Cada tipo de archivo externo puede tener una herramienta asociada, la cual será aplicada para el archivo. Cada tipo de archivo externo será representado como un icono específico mostrado al usuario. Las facilidades proporcionadas para la representación del icono en un tipo de archivo externo serán definidos por el usuario. Cuando un usuario selecciona una representación de icono de un archivo externo, el efecto de la selección es aplicar las herramientas asociadas con el tipo de archivo externo al archivo representado por la selección del icono. Gracias. Bueno, si se fijan, esa es una forma en que describimos la especificación de requerimientos. Bueno, los lectores de requerimientos. Tenemos la definición de requerimientos, que es dada por la gerencia del cliente, usuario final del sistema, ingenieros de clientes, gerencia de contratista, arquitectos del sistema. La especificación de requerimientos son los usuarios finales del sistema, ingenieros de cliente, arquitectos del sistema, desarrolladores del software. Y especificación del software: ingenieros del cliente, arquitectos del cliente y desarrolladores de software. Si se fijan, son tres formas de definir un requerimiento: la definición de los requerimientos, la especificación de los requerimientos y la especificación del software. Y son diferentes usuarios los que van a interactuar con ellos. Ayúdenos a leer Barbosa Sánchez Fátima. Problemas. Los sistemas de software grandes siempre presentan problemas que son tan complejos que pueden ser que nunca se comprendan completamente y de donde lo desarrollamos van comprendiendo el sistema durante su desarrollo. Por lo tanto, los requerimientos son normalmente incompletos e inconscientes. Bueno, gracias. Bueno, como pueden ver, el software es muy complejo y nosotros tenemos que tener cuidado con esta parte del cambio de los requerimientos. Como es algo tan complejo, pues es difícil que una persona solamente esté trabajando en un sistema. Normalmente son muchas personas, porque entre más personas, pues se supone o debería de desarrollarse más rápido el sistema. Entonces, todos estos requerimientos y la definición de los requerimientos debe de ser clara para todos ellos. Y nos dice que también que son incompletos los requerimientos e inconsistentes. Les decía que la única de las verdades que existe en el desarrollo, una de las únicas verdades que existe en el desarrollo de sistemas es que los requerimientos siempre van a estar cambiando. Nos ayuda García Dueñas José Manuel. Sí. Razones de inconsistencias. Los sistemas de software grandes deben permitir una mejora en la situación actual de la empresa. Es difícil anticipar los efectos que el sistema tendrá en la organización. Usuarios diferentes tienen requerimientos y prioridades diferentes. Hay constantemente cambios en los requerimientos. Los usuarios finales del sistema y la organización que paga por el sistema tienen requerimientos diferentes.
El prototipado es requerido para clarificar requerimientos. Gracias. Bueno, los sistemas son son algo que es intangible. Entonces se utiliza esto del prototipado, que es una forma de enseñarle un avance al cliente sin tener toda la funcionalidad. A veces puede ser un prototipo explorativo, que es un prototipo que parece que está terminado, pero no tiene todas las funcionalidades, solo alguna que otra funcionalidad. Y con este tipo de prototipos nosotros podemos obtener los requerimientos y validarlos para ver si lo que estamos haciendo es lo que nos pide el cliente. Porque normalmente, como se hacía antes, es que nosotros íbamos y contactábamos con el cliente y le decíamos qué es lo que necesita. Pues ya teníamos una plática con ellos, a veces nos dejaban grabar la conversación, hacíamos anotaciones y le decíamos, sí, pues nos vemos dentro de un mes. Y nos íbamos, nos poníamos a desarrollar el sistema, regresábamos dentro de un mes o hasta 2 meses porque nos tardábamos y nos acordábamos que necesitábamos dinero que íbamos a ir a cobrar, íbamos con el cliente y les enseñábamos el sistema y resulta que lo que nosotros desarrollamos no es lo que el cliente quería. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues lo que se hace es que se interactúa más con el cliente y se interactúa más con los usuarios finales del sistema, no con las personas que van a pagar el sistema, porque no son los mismos, casi siempre son personas diferentes. Y en esta parte de interactuar con el cliente, pues se lleva un prototipo para enseñárselo al cliente y que vea si es lo que realmente quiere, si nosotros no malinterpretamos lo que él necesitaba. Por eso es importante el prototipado. Y ya pues va amarrado con los nuevos ciclos de vida que existen ahorita, donde interactúas de manera más constante con el cliente, vas haciendo ciclos pequeños y le vas enseñando al cliente los avances para que te los vaya validando. Esto te ayuda mucho porque al final, cuando se termina el sistema, el cliente no te debe decir, no, pues es que eso es lo que no quería. ¿Cómo no? Si yo te lo estuve enseñando cada semana o cada 15 días y tú me lo ibas validando. Entonces, con eso nos quitamos también nosotros muchos problemas de que nos paguen los que nos dijeron que nos iban a pagar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a ver los procesos de ingeniería de requerimientos. Nos ayuda con Vicente. Proceso de ingeniería de requerimientos. Estudio de factibilidad. Encontrar si las necesidades de los usuarios son satisfechas dada la tecnología y el presupuesto disponible. Análisis de requerimientos. Detallar qué es lo que los usuarios requieren del sistema. Definición de requerimientos. Definir los requerimientos en una forma comprensible para el cliente. Especificación de requerimientos. Define los requerimientos en detalle. Bueno, entonces, este es el proceso de ingeniería de requerimientos, donde nosotros estudiamos la factibilidad. Por ejemplo, el cliente quiere que se haga el pago regresando al ejemplo del sistema del OXXO, el OXXO quiere que los usuarios paguen con su celular utilizando tecnología NFC. O más bien, él no sabe ni qué tecnología existe y quieren que paguen con su celular. Bueno, una opción podría implementar tecnología NFC, pero esa sería una solución que nosotros podríamos enseñarle al cliente y ver si es factible. Otra podría ser que se generara una pasarela en el celular y que de ahí abonáramos a partir de una cuenta de banco y que con la cuenta de banco nos conectáramos directamente con la cuenta del OXXO y pagáramos. Otra sería que generáramos una cuenta en el banco, una aplicación móvil que tuviera saldo y de ahí se generara un QR
y en la parte del cliente donde está el OXXO tuviera un lector de QR, que es otra solución. Al final las tres hacen lo mismo, que es por medio del celular pago yo ahí en el OXXO. ¿Cuál es la que es más factible? Pues tengo que ver con el cliente qué es lo que quiere. O sea, yo le puedo decir, pues es que si la hago utilizando NFC, pues me voy a tardar en desarrollarlo tanto y necesitas este equipo. Si la voy a desarrollar leyendo códigos QR, necesitas esta tecnología y me voy a tardar tanto. Y así consecutivamente. Y vemos si es factible o no es factible desarrollarlo, si el presupuesto que tiene el cliente para desarrollar esa aplicación, que nos la pague a nosotros, pues es válida. Bueno, análisis de requerimientos, detallar que los usuarios requieren del sistema, igual, o sea, ya sé igual lo que me pidió, veo que si es factible, lo analizo, ya se escoge, se le presenta al cliente y se le da una solución, se hace un análisis de requerimientos y se definen los requerimientos. Ya que platiqué con el cliente, ya le dije cuál es la posible solución, se definen los requerimientos porque el cliente nada más quiere que se pague con el celular. Pues sí, pero hay que ver cómo se va a interactuar el sistema, quién lo va a manipular, qué stakeholders o personas involucradas van a tener acceso al sistema, y en la parte del cliente, qué es lo que va a ver el cliente. Entonces empieza a definir los requerimientos, qué es lo que queremos que el sistema haga. Y ya que está eso, ya que están especificados, definidos los requerimientos, ahora sí los especificamos a detalle. Cada requerimiento para ver cuál se va a desarrollar primero, cuál después, cuál se va a desarrollar en conjunto y cómo se va a definir para que lo desarrollen los programadores. Porque de la historia que platiqué yo con el cliente, que era permitir que se pagara por medio de celular, hasta desarrollar el sistema, pues hay muchas personas involucradas y tiene que coincidir lo que me pidió el cliente con lo que yo voy a desarrollar. Bueno, ese es el proceso de ingeniería de requerimientos. Platicamos lo mismo: el estudio de factibilidad, el análisis de requerimiento, definición de los requerimientos y la especificación de requerimientos. Aquí nada más hay que rescatar que en el estudio de factibilidad pues va un reporte de factibilidad. En el análisis de los requerimientos pues van los modelos del sistema donde van definidos qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que pretendemos desarrollar. Y todo esto todos esos procesos basados en el documento de requerimientos, que habíamos dicho que son parte del ESARES, que está acá, que es especificación de requerimientos. Aquí para que sea más entendible, normalmente se utiliza un lenguaje unificado como es el UML. Bueno, documento de requerimientos. Es la declaración que nos ayuda a leer Omar. Documento de requerimientos. Es la declaración oficial de lo que es requerido para que el sistema sea desarrollado. ¿Le sigo? Sí. Incluye la definición y especificación de requerimientos. No es un documento de diseño. Tanto como sea posible, es un conjunto de lo que es el sistema y no de cómo lo hará. Bueno, entonces gracias. Aquí el documento de requerimiento, como les dice en la presentación, es la declaración oficial de lo que el sistema va a ser desarrollado, de lo que va a ser desarrollado y vamos a tener en el sistema. Podríamos decir que es una interpretación de lo que las pláticas que tuvimos con el cliente, con lo que nosotros entendimos y lo plasmamos. Y tiene que ser lo mismo, porque si por ejemplo el cliente dice, no, es que yo quiero que el sistema se conecte por medio de PayPal, hablando de la misma pasarela, pues entonces en alguna parte de esta especificación, de este documento, debe tener esa solicitud. Y aquí no es un documento de diseño, porque no estamos en realidad diseñándolo, nada más estamos escribiendo lo que platicamos con el cliente y lo que el cliente quiere. También nos ayuda mucho a documentar esta parte de los requerimientos, para que al final, cuando se entregue el sistema, pues se hace un checklist de lo que el cliente pidió y de lo que le estamos entregando. Entonces podemos decir, ¿sabes qué?
A ver, tu sistema me pedía que tuviera conexión con PayPal. Aquí está la conexión con PayPal. Y aquí se la enseñamos y aquí está. Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener bien claro para que no nos pase que hagamos cosas que no nos pidió el usuario. Ayúdenos a leer. Mesa. No, tú no tienes micrófono. Sí, tienes micrófono, ¿verdad, Mesa? Sí, requerimientos del documento. Especificación del comportamiento externo del sistema. Especificar las restricciones de la implementación. Fácil de cambiar. Sirve como una herramienta de referencia para el mantenimiento. Registro del ciclo de vida del sistema con el fin de predecir cambios. Caracteriza respuestas a eventos inesperados. Bueno, gracias. Aquí nos dice que es más fácil si nosotros plasmamos en un documento los requisitos y los requerimientos, porque podemos analizarlos en un ciclo de vida y podemos decir si se van a utilizar o no se van a utilizar y en qué momento se van a desarrollar. Y también aquí, y lo vamos a ver después, pero es algo muy importante que se llama la trazabilidad de los requerimientos, que son esta parte donde nosotros levantamos los requerimientos, pero en el desarrollo del sistema necesitamos saber en qué momento se desarrollaron, quién los desarrolló y si cumplen y con quién están involucrados, con qué otros requerimientos están involucrados. Tenemos que irlos siguiendo los requerimientos para que al final lo que preguntamos se empate con lo que vamos a entregar y con lo que pidió el cliente. Y nos ayuda también a tener respuestas a eventos inesperados, que eso ya lo podríamos ver un poquito más a detalle cuando veamos los riesgos y mitigación de riesgos. Bueno, nos ayuda Salas Flores, Eduardo. Sí. Estructura del documento de requerimientos. Introducción. Describe la necesidad de crear el sistema y cuáles son sus objetivos de negocio. Glosario. Define los términos técnicos usados. Modelo del sistema. Define los modelos mediante los cuales se muestran los componentes del sistema y relaciones entre ellos. Definición de requerimientos funcionales. Define los servicios que serán proporcionados. Miren, algo que nos pasa normalmente a nosotros como desarrolladores es que cuando nosotros estamos en la parte de desarrollo, queremos desarrollar y no queremos meternos en la documentación. Pero la documentación es una ayuda y también caemos en el otro extremo. A mí me ha pasado que cuando estamos haciendo proyectos escolares tenemos que desarrollar un sistema y se dedican nada más a la documentación y no desarrollan nada. Entonces debe ser algo mediado. La parte de los documentos de requerimientos son una ayuda y un soporte que nos van a ayudar en el desarrollo del sistema. Son un soporte. En este caso, nos ayudan cuando los proyectos son muy grandes y cuando tenemos un cliente que es real, porque normalmente los proyectos que se hacen en la escuela, pues a veces no, nada más, pues algunos proyectos se generan por alguna necesidad básica, pero no los está pidiendo un cliente. Y al momento de que pida algo un cliente, pues nosotros nos tenemos que respaldar, y para eso son estos documentos, para ayudarnos a respaldar de lo que el cliente nos pidió, es lo que estamos entregando. Y nos van a ayudar para hacer más entendible el sistema, porque nos ayudan en la parte de que nos metemos hasta al mínimo requerimiento, la mínima solicitud que pidió el cliente, y vamos a poder ver qué es lo que vamos a hacer, porque ya lo entendimos y lo plasmamos en un documento. Ya hay una persona o varias personas que están muy familiarizadas con los requerimientos del cliente. No tenemos que ir a estarle pregunta y pregunta al cliente qué es lo que quería hacer, porque en algún momento esa reunión ya se llevó a cabo
y el cliente, pues si nos va a pagar, pues es una persona ocupada que tiene sus ocupaciones propias de su negocio y no puede estarnos dando mucho tiempo a nosotros. Entonces, lo que nos ayuda en la estructura del documento de requerimientos es que lleva un orden. En este caso, desde una introducción y hasta un glosario, por si hay alguna persona que no entienda estas palabras muy técnicas que vamos a usar, pues ahí viene un glosario. Y viene algo muy importante que son los modelos del sistema, cómo se relaciona con otros sistemas, el sistema que vamos a desarrollar, y la definición de los requerimientos funcionales, que son todo lo que el sistema va a hacer. Y también viene la parte de los requerimientos no funcionales. Ayúdanos, Diego. Definición de requerimientos no funcionales. Definir las restricciones del sistema y el proceso de desarrollo. Evolución del sistema. Definir las suposiciones fundamentales en las cuales el sistema se basa y los cambios que prevé. Especificación de requerimientos. Especificación detallada de los requerimientos funcionales del sistema. Apéndices. Descripción de la plataforma de hardware del sistema. Requerimientos de la base de datos, quizá como un modelo entidad-relación. Índice. Bueno, gracias. Aquí en esta parte nosotros continuamos con la estructura del documento de requerimientos. Si se fijan, partimos de los requerimientos no funcionales, de los funcionales y no funcionales, ponemos la evolución del sistema, la especificación de requerimiento hasta el hardware del sistema, cómo va a interactuar. Porque ya en esta parte, aunque no estamos desarrollando, ya estamos previendo cómo se va a conectar. Y todo esto tiene que ver mucho con la arquitectura del software. Porque si no hacemos una arquitectura correcta, pues va a ser un software lento, un software que va a tener muchos conflictos y va a causar muchos problemas. Bueno, los análisis de requerimientos. Aquí tenemos el patrocinador del proyecto que nos va a dar los requerimientos de negocio, administrador del proyecto, que es la factibilidad de tiempos y costos, los desarrolladores, que vamos a tener comunicación, los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales y no funcionales van a la parte de pruebas. Otros interesados en el sistema van a tener restricciones y requerimientos, y los requerimientos del cliente y del usuario. Bueno, al final nosotros tenemos muchas personas involucradas que se llaman stakeholders y que todos tienen que interactuar de una manera u otra con el sistema o con todo lo que implica el sistema. ¿Sí se fijan? Por eso les digo que es muy complejo. Es muy complejo. A lo mejor nos ha tocado hacer proyectos pequeñitos, pero ya en un sistema ya más grande ya hay muchas personas involucradas y tenemos que desde desarrollar el proyecto, administrar el proyecto, hasta desarrollar el proyecto y probar el proyecto. Bueno, el analista de requerimientos. Ayúdenos, Aguiluz Ríos, Andrea. ¿Sí me escucha, Andrea? Ok. Sí. Actividades. Definir los objetivos del proyecto y los beneficios al negocio. Identificar el problema, resolver y obtener requerimientos. Identificar a los involucrados en el desarrollo del proyecto, así como a las clases de clientes y usuarios. Identificar el ambiente del dominio a desarrollar y estar preparado para desarrollar el sistema requerido. Administrar los requerimientos utilizando un proceso y un plan de requerimientos. Modelar los requerimientos. Realizar control de cambios en los requerimientos. Bueno, gracias. Aquí tenemos algunos roles. Normalmente en empresas grandes, pues sí existen estos roles en una sola figura, pero normalmente en empresas pequeñas un rol de estos va a ser utilizado por varios roles de estos van a ser utilizados por una o más personas. Bueno, aquí viene lo que tiene que hacer el analista de requerimientos. Normalmente también es muy importante que cuando estamos desarrollando software, pues la persona que tiene más sea más empática y tenga más comunicación verbal
es la persona que va a tener contacto con el cliente. Recuerden que ustedes han visto muchas personas que tienen diferentes características. Por ejemplo, hay personas que son muy serias, hay personas que son introvertidas, hay personas que son extrovertidas, hay personas que son muy cerradas al cambio. Entonces necesitamos que sea la persona que esté contactando al cliente, que sea una persona que entienda del desarrollo de sistemas, porque como tiene el acercamiento con el cliente, puede ser de gran ayuda o puede ser de gran estorbo. Si se pone a platicar con el cliente para quedar bien y da unos plazos que no se pueden cumplir, o da soluciones que tampoco no podemos cumplir, nos vamos a meter en problemas muy difíciles de solventar. Y también otra característica que normalmente tienen es que muchos clientes hablan en inglés, como a veces son los empresarios, hablan en inglés, y el desarrollo de software pues es una cuestión en el desarrollo de software es una cuestión que tenemos que tener identificada, el manejo del inglés. Y pues a veces la persona que va a hablar con el cliente pues lo va a hacer en el lenguaje inglés, porque a veces los clientes son americanos o de otras nacionalidades y se van a comunicar en inglés. Entonces, si se fijan, estos roles pues necesitan ciertas características, y aquí están las características o las habilidades: capacidad de comunicación, capacidad de análisis, capacidad de organización, analizar los riesgos del desarrollo de software. Parte de los riesgos del desarrollo de software es que si nosotros estamos viendo que vamos a tener o vamos a implementar una tecnología, y ya sea que el cliente nos va a proporcionar la tecnología o que nosotros tenemos que comprar esa tecnología para implementarla, pues van ciertos riesgos. Por ejemplo, si es hablando de este cajero que les ponía de ejemplo, y que vamos a utilizar tecnología NFC, pues nosotros como desarrolladores tendremos que saber si esa tecnología es fácil de manipular, o si vamos a tener tiempo para aprenderla y manipularla. Entonces puede haber un riesgo de que la tecnología que queremos implementar pues no sea tan fácil de implementar y nuestro proyecto se dispare en tiempos. O que si vamos a utilizar algún lector específico que nos va a proporcionar el cliente, pues que el cliente lo tenga en tiempo y forma, porque si nosotros estamos esperanzados a que nos lo entregue para cierta fecha y no lo entrega, pues nos va a detener nuestro desarrollo, y nuestras fechas de entrega se van a mover porque el cliente no nos entregó esa maquinaria o ese artículo especial. Entonces se tienen que ver todos estos riesgos para que no afecten el desarrollo de software. Si se fijan, esta parte de la ingeniería de software lo que trata es de solventar todos estos riesgos y salir de la parte artesanal, utilizando análisis de riesgos, mitigación de riesgos y análisis de requerimientos, y toda la parte que vamos a ver en ingeniería de software. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí viene el documento de Desarez, hay que descargarlo porque lo vamos a llenar. Y aquí viene el IEEE 830, la especificación de documentos. Vamos a leerlo y vamos a hacer la actividad esta que dice mapa conceptual. Eso se van a llevar ahorita en este tiempo que vamos a tomar para desarrollarlo.